generan una mejor educación, infraestructura y equipamiento digno para todas las escuelas públicas. Buenos días a todas y a todos los presentes. La Comisión Ejecutiva de la sección 18 del CENTE en Michoacán, liderada por el maestro Héctor Astudillo García, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos, hermanos trabajadores. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, es un día especial, ya que conmemoramos y valoramos el esfuerzo y dedicación de todos los que trabajamos para hacer de nuestro país un lugar mejor. Hoy más que nunca, en esta fecha histórica de la lucha de los trabajadores, se resalta la necesidad de aprender de nuestra historia, comprendiendo así la importancia de la unidad, la solidaridad y la fraternidad de los trabajadores de la educación, con una frase de nuestro máximo líder nacional del CENTE, el maestro Alfonso Cepeda Salas: todos somos uno y uno somos todos. A continuación viene mi compañero maestro Enrique Gallegos. Saludo con respeto a todos los presentes en este significativo evento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estamos reunidos para conmemorar un aniversario más del Día del Trabajo, fecha en que se recuerda y se rinde homenaje en varios lugares del mundo a los mártires de Chicago, aquel grupo de trabajadores que fueron sacrificados por exigir mejores condiciones laborales. Después de aquel fatídico día ocurrido en mayo de 1886, organizaciones laborales de varios países del mundo conmemoran el Día Internacional del Trabajo, en donde expresan su reconocimiento a los trabajadores que se convirtieron en mártires por ese acontecimiento, pero además para exigir las justas demandas actuales de sus representados. En México, los movimientos ocurridos en Cananea, Sonora en 1906 y Río Blanco en Veracruz en 1907, sin duda alguna, sentaron los precedentes que a la postre serían contemplados en la Constitución Política de 1917. Hoy, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conmemoramos este día tan significativo y reiteramos el compromiso con nuestros agremiados y la lucha por la defensa de la educación pública. La lucha sigue y estará vigente mientras se trate de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Agradezco a todos su presencia. Gracias por estar aquí. Los trabajadores exigimos servicio médico de calidad, ya que es una demanda general. La seguridad social es conquista del movimiento sindical. No más rezago del ISSSTE en medicamentos, consultas de especialidades, intervenciones quirúrgicas y estudios de gabinete. Tengo el gusto y el honor de presentar a las personas que nos acompañan en el presidio. La doctora en Derecho Tania Aide Torres Chávez. Pido un fuerte aplauso para ella.
nuestro estimado maestro Dimas Agaón Hernández, representante personal en Michoacán de nuestro líder, el maestro Alfonso Cepeda Salas. Maestro, bienvenido. Gracias. Con gusto y orgullo les presento al anfitrión de esta casa, el estimado amigo, líder, maestro Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Universidad en Michoacán. También tengo el gusto de presentar grandes amigos, compañeros y líderes sindicales. El maestro Fernando Quirós López, presidente del colegiado FEDES, de la FEDES. El fuerte aplauso para el compañero Rafael Herrera Soriano, secretario general de INEGI. El compañero Armando Chávez Mañinas, secretario general de CITISTE. La compañera Maribel Zamudio, secretaria general de Bienestar. Y el compañero Miguel Ángel Coronado, secretario general de Telecom. ¿Qué fue el aplauso para ellos? Uno somos todos y todos somos uno. Exigimos la continuidad del programa de escuelas de tiempo completo y más horas clase para educación física. Con atención y respeto, solicito al maestro Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva, nos dé su mensaje en este tan importante evento. Muy buenos días, estimadas y respetadas compañeras, estimados compañeros. Hoy es un día invariablemente importante en la vida pública de México y del mundo. Hoy es un día destinado a los trabajadores, no en una dádiva del gobierno, sino en un derecho conquistado a base de esfuerzos, de sacrificios de los trabajadores en favor de los trabajadores. Rememorar las luchas de Río Blanco y Cananea nos hace evocar nuestras propias luchas. Cuando hace algunos ayeres, egresados de las escuelas normales, empezamos a orientar nuestra participación en la vida pública, si bien formando a las nuevas generaciones, también haciendo nuestro mejor esfuerzo para que nuestros más caros anhelos se pudieran cristalizar. Saludo con particular aprecio a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos dirigentes de las organizaciones sindicales que integran la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, ya que con ellos hemos emprendido una gran empresa en Michoacán, trazar una ruta de certeza, una ruta de confianza, para que la gente nos crea, para que la gente confíe, para que la gente se comprometa a que no sea el camino de la corrupción la única guía para transitar a mejores estadios de condición personal y laboral. Es lamentable que siendo Michoacán un estado tan importante en la historia de nuestro país, se tengan administraciones gubernamentales que cierran los ojos a las verdaderas necesidades de los trabajadores, de actuar con honestidad, con transparencia, con rectitud, con pulcritud,
y que por el contrario, en ese mareo mental que les da su espacio de poder, pretenden seguirnos dividiendo y enfrentando para sus muy exclusivos anhelos políticos. Es el Día de los Trabajadores y hoy, a lo largo y ancho de la República, el Magisterio Nacional se está manifestando. O bien en la plaza, o bien en la escuela, o bien en el festival, o bien en eventos de este tipo, donde queremos que la voz de las y los maestros, de las y los compañeros del personal de apoyo y asistencia a la educación, se escuche, se respete y sea tomada en cuenta. Pero junto con nosotros, la voz de nuestros compañeros de INEGI, del ISSSTE, de Hacienda, de Bienestar, de Telecom y de aquellas otras organizaciones afines a nuestra ideología social, de hacer de nuestro país una mejor casa para los trabajadores y para sus familias. Me siento honrado con la presencia de todos ustedes, porque a pesar de ser un día de asueto, poco a poco hemos ido aquilatando lo invaluable de nuestra presencia en este tipo de eventos. Podemos estar enojados con la administración que hoy nos rige. Podemos estar molestos por la escasez o la nulidad de resultados, pero las banderas de los trabajadores nunca deben arriarse, porque en ese momento estaremos renunciando a nuestro derecho de un mejor destino. Por eso te agradezco, amigo y hermano Dimas Sagaón Hernández, por tu presencia siempre solidaria, por tu comentario orientador, porque juntos le hemos podido demostrar a Michoacán, junto con este maravilloso equipo, que habemos personas honradas que buscamos servir y servir bien, y que las defecciones del gobierno y de sus emisarios no nos deben contaminar, no nos deben desvirtuar del camino de servicio que tomamos cuando ingresamos a esta maravillosa tarea de la lucha social. Gracias, doctora Tania Aide Torres, por su presencia. Invariablemente que habremos de escuchar y de aprender conceptos claves de lo que hoy se vive en nuestro estado y en nuestro país. Porque muchos de nosotros vivimos de lo que aprendimos hace años, o de lo que nos dijeron, o de lo que entendimos. Pero el mundo se ha ajustado y también nosotros tenemos que ajustarnos. Recuerden esa frase de un político sonorense muy reconocido por su forma de ser pintoresca en Sonora: ayer como ayer y hoy como hoy. Y hoy nuestro destino reclama más agudeza, más lealtad, más preparación y más entrega. Gracias, hermanas y hermanos trabajadores de la educación, por su presencia, hermanos dirigentes de las organizaciones sindicales que integran la federación. Vamos juntos a dar nuestro mejor esfuerzo por un mejor destino. Felicidades en este día que es de todos nosotros. Gracias por su presencia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya fortaleza se sustenta en la defensa de la escuela pública y en la defensa de los derechos salariales, laborales y prestacionales de todos los trabajadores de la educación, orgullosamente con nuestro lema: por la educación al servicio del pueblo. A continuación, vamos a presentar a nuestra conferencista, que tiene una amplia trayectoria profesional, la doctora Tania Aide Torres Chávez, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, egresada del doctorado interinstitucional de Derecho, reconocida por el CONACYT, en la cual obtuvo una mención honorífica, con estudios desde la licenciatura, especialidad y maestría en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesora, investigadora de tiempo completo
completo. Titular A, con una experiencia laboral de más de 28 años ininterrumpidos en esta Universidad Michoacana. Dentro de su trayectoria al servicio de la unidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene experiencia en el ámbito docente, administrativo y sindical, ya que además de haber sido directora de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo por casi 5 años y directora de la Facultad de Derecho, que es la más numerosa y antigua de la propia universidad, ha sido parte del Consejo Universitario de forma ininterrumpida, secretaria de actas del Comité Ejecutivo General. Esto le permite conocer a la universidad tanto desde la administración como en su relación de la parte sindical. Su proyecto de investigación está a la vanguardia, ya que se relaciona con la bioética y la inteligencia artificial, promoviendo y participando en temas como el derecho de trabajo tanto individual como colectivo y procesal, la equidad de género y la inclusión social. La experiencia frente a la Facultad de Derecho y la Universidad Profesional de Ciudad Hidalgo la convierte en una persona sensible a los requerimientos de la comunidad universitaria, conociendo los mecanismos necesarios para robustecer la educación en el ámbito superior y propiciar su consolidación en beneficio de la sociedad en general. Recibamos a nuestra conferencista con el tema El derecho burocrático ante la nueva justicia laboral. Con todos. Muy buenos días. Creo que ya lo dijo el maestro, el líder de este grupo, el maestro Astudillo. Estamos entre amigos, estamos entre compañeros y creo que es más grato para todos el poder estar aquí acompañada de los dos líderes de este importante sindicato, como ya lo mencionaba el maestro Héctor Astudillo, a quien le agradezco infinitamente la invitación y la oportunidad de poder compartir en este día 1 de mayo esta charla relacionada justamente con el derecho burocrático, el derecho del trabajo y las reformas que ha habido. Agradezco muy complacida también por la presencia del maestro Dimas Hernández, porque pues ya lo escuchaba, él siempre ha sido aliado de ustedes desde la Ciudad de México como representante dentro del Comité Ejecutivo Nacional, pues los acompaña siempre. Pero más valiosa, efectivamente, como lo señalaba el maestro Astudillo, es la presencia de todas y todos, porque pese a ser un día inhábil, pese a poder estar ahora en sus casas, con sus familias, realizando otro tipo de actividades, se dan la oportunidad de estar aquí para fortalecer esos lazos sindicales, para fortalecer esa hermandad que tienen como gremio y buscan la defensa de sus derechos, de esos derechos que tristemente les han sido disminuidos, que tristemente les han sido desaparecidos en algunos casos, y que qué bueno, felicito su actuar, felicito a sus líderes y felicito esa posibilidad de que no cesen en su lucha, de que sigan trabajando, que sigan buscando el reconocimiento de los derechos que tanto nos han costado, no solamente a nosotros, sino a las personas que en el pasado ya vivieron y que en el pasado ya lucharon y que algunos se quedaron en la lucha, pero otros continuamos y qué bueno que estamos aquí. Pues sin más preámbulo y reiterando mi gratitud a todas y todos por estar aquí presentes, quiero compartirles, bueno, pues el tema que decidimos tratar en esta mañana son los retos del derecho burocrático frente a la nueva justicia laboral. No debemos olvidar, y eso tiene que ser pues algo que recordemos, y de hecho lo han hecho ya las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, al recordar movimientos como la huelga de Cananea, como la huelga de Río Blanco. Podríamos ir más atrás todavía y referir las huelgas en Sonora, esas huelgas que fueron tan sangrientas, que fueron donde se perdieron tantas vidas, donde hubo tantos problemas para la clase trabajadora, los mineros, los trabajadores de la industria textil, y que gracias a ellos, no debemos olvidar,
justamente fue que inició la Revolución Mexicana de 1910. Porque dicho sea de paso, y abonando a lo que ya decían los compañeros en sus participaciones anteriores, en 1906, esas huelgas de Cananea y de Río Blanco, que duraron más de un año, motivaron que la clase trabajadora se sintiera totalmente defraudada y totalmente decepcionada por el actuar del entonces presidente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, lejos de abonar a ayudar a esa clase oprimida, a esa clase trabajadora que había dado tanto al país para lograr que en ese momento nuestro México fuera una de las potencias económicas más grandes. Estoy hablando de los inicios del siglo XX y de finales del siglo XIX. Y lejos de ser empático, lejos de ayudar a la clase trabajadora, el presidente Porfirio Díaz pronuncia un laudo para terminar el conflicto en Cananea y en Río Blanco. Y ese laudo que él dicta como primer mandatario, con la confianza que los trabajadores le habían dado, creyendo que le iban a ayudar, da como resultado que determine únicamente dos beneficios para la clase trabajadora: la reducción de la jornada de 16 a 14 horas y la prohibición del trabajo para los menores de 7 años. Esto es una burla lo que sucedió. Imagínense la decepción, imagínense la tristeza, ya no el enojo, sino el dolor y la emoción tan desagradable que le generó a la clase trabajadora. Y tal fue su decepción que ellos decidieron sumarse al movimiento revolucionario que inició el 20 de noviembre de 1910. Y por eso, esa Revolución Mexicana de 1910 es conocida también como la primera revolución social del siglo XX, que dio como resultado esa Constitución que actualmente nos rige. La Constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917 y que incluyó el artículo 123 constitucional. Esa es el resumen de la historia del derecho del trabajo en nuestro país. Muy clarito, muy fácil. Después de todos los conflictos, después de todo el sufrimiento de la clase trabajadora no puede más, se suma a la lucha el movimiento armado y ese movimiento armado concluye con la promulgación de la Constitución de 1917. Sin embargo, han transcurrido más de 100 años, han transcurrido muchas cosas y han sucedido varias cuestiones que nosotros ahora podemos, que ya estamos en el siglo XXI, ver que han existido descubrimientos científicos y tecnológicos. Descubrimientos científicos y tecnológicos que nos han permitido avanzar. La inteligencia artificial, la máquina, las computadoras, el internet, la facilidad de comunicarnos. Pero también en este siglo XXI se ha dado un auge en el reconocimiento legal de los derechos humanos. Esos que en la Constitución de 1917 se llamaban garantías individuales, ahora se llaman derechos humanos. Y son reconocidos para todas las personas, y son reconocidos para todos porque pretenden la dignificación de la esencia de la persona humana. Que todas las mujeres y todos los hombres, no solamente de México, sino de todo el mundo, sean reconocidos como seres valiosos, pensantes y racionales, que se saben comunicar, que saben trabajar para dar satisfacción a sus necesidades. Hombres y mujeres que han luchado para mejorar su calidad de vida y para cambiar, sí, muchas cosas, pero también que han logrado reconocimientos legales, como lo que tenemos ahora nosotros reconocido en no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Esta mañana, así es como decidimos intitular esta charla,
retos del derecho burocrático ante la nueva justicia laboral. Porque todos los que forman parte de la burocracia nacional, que son quienes trabajan al servicio del Estado, necesitan tener protección, pero una protección real. La protección legal existe porque hay leyes que protegen a la clase burocrática. El problema es cómo se están cumpliendo esas leyes. El problema es la manera en la que se están aplicando las leyes. Y el problema también es la manera en la que se está atentando contra la dignidad humana de todas las personas que laboran y fungen como burócratas. Por eso es el centro de esta participación, justamente hablar de los retos del derecho burocrático. Pero también en esta participación quiero tener un antecedente, un preámbulo. Primero, hablar cuál es la relación entre el derecho del trabajo y el derecho burocrático. Ya mencionábamos algo de cómo se originó el derecho del trabajo, pero ¿cómo se relaciona este derecho del trabajo con el derecho burocrático? ¿Y cómo se relacionan ambos con los derechos humanos? ¿Por qué es necesario atender a los derechos humanos en la aplicación de las normas del derecho burocrático y del derecho del trabajo? Y un tercer aspecto muy importante también para lograr entender cuáles son los retos que tienen ahora todos ustedes, trabajadoras y trabajadores de la educación, como burócratas, es entender en qué consistió esa reforma laboral que ahora decimos, estamos ante una nueva justicia laboral en México y hay que atender los principios de esa justicia laboral. ¿Cuáles son esos principios de la justicia laboral? Básicamente, estos son los puntos sobre los que yo me referiré en esta mañana, esperando no ser aburrida para ustedes y que sea de producto provechoso para todas y todos. ¿Qué es el derecho del trabajo? Bueno, pues el derecho del trabajo es un conjunto de normas que va a regular relaciones entre trabajadores y entre patrones. Pero esas relaciones que regulan entre trabajadores y entre patrones tienen dos elementos necesarios e indispensables. Uno, que haya subordinación, y el otro, que haya pago de salario. Es decir, a veces nos cuesta trabajo identificar cuáles son a las personas o quiénes son a las personas a las que protege el derecho del trabajo. Pues es a los sujetos, hombres o mujeres, que prestan un servicio personal subordinado. Subordinado quiere decir bajo las órdenes, bajo el mandato, obedeciendo lo que otro, que se llama patrón, indique. Pero a cambio de esa subordinación, a cambio de ese trabajo que se presta, se tiene que pagar un salario. Un salario que es a lo que todos los trabajadores aspiramos siempre, y por eso es que realizamos nuestro trabajo. Un salario para poder satisfacer nuestras necesidades personales, pero también para poder dar satisfacción a las necesidades de nuestra familia o de quienes dependen de nosotros. Entonces, el derecho del trabajo es ese conjunto normativo que tiene por objeto proteger a esa persona que presta un servicio personal y subordinado para efecto de que sea tratada con dignidad, con justicia, en un ámbito de equidad dentro del entorno laboral en el que trabaja. Pero, por otro lado, vamos a encontrar nosotros que existe justamente, o que para que se reconociera el derecho del trabajo, ay, es que me jugó mal esta lámina, ¿verdad? No la lámina de la computadora. Para que se reconociera el derecho del trabajo, bueno, pues ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Tuvo que haber muchas luchas, tuvo que haber muchísimos enfrentamientos de la clase trabajadora, pero la clase trabajadora no solamente se enfrentó con los patrones, la clase trabajadora se tuvo que enfrentar también con el Estado, porque si el Estado no reconocía en un orden normativo el conjunto de leyes que protegiera
a ese sector de la población llamado clase trabajadora, pues la clase trabajadora no iba a poder tener ningún reconocimiento, ni iba a poder tener ninguna certeza de trato justo, de trato igualitario, ni de un salario digno que le permitiera satisfacer sus necesidades. Por esa razón es que para que se reconociera el derecho del trabajo, tuvo que existir la lucha obrera, tuvo que existir, por supuesto, una serie de enfrentamientos entre los trabajadores con los patrones y el Estado, y al triunfo de la Revolución Mexicana, ya es que se reconoce el derecho del trabajo en nuestro país, y también algo demasiado importante, que es digno de reconocerse y de vestirse y de sentirnos muy orgullosos como mexicanos. México fue el primer país en reconocer el derecho del trabajo a nivel mundial y elevarlo a rango constitucional en su Carta Magna. Ningún otro país le siguió en 1919 la República de Weimar, Alemania, pero México fue el primero que consagra en su máximo ordenamiento normativo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento del derecho del trabajo. Luego entonces, también es importante decir, bueno, pues si acabamos de hablar de que la Constitución reconoce el derecho del trabajo, quiero también brevemente hacer una diferenciación. No es lo mismo el derecho del trabajo reconocido por el artículo 123 constitucional que el derecho al trabajo reconocido por el artículo 5 constitucional. El derecho al trabajo es la facultad que todos tenemos para desempeñar una actividad con las características de que sea lícita y que además no se lleve a cabo ni con coacción ni con violencia. Entonces, las profesiones que se realizan, pues es los trabajos que realizamos. Pero el derecho del trabajo es la protección que la norma establece en favor de esas personas que prestan un servicio personal y subordinado. Eso es lo que protege el artículo 123 constitucional. La garantía que deben de tener todas las personas que trabajan subordinadas para efecto de que su patrón les conceda condiciones de trabajo dignas. ¿Qué tipo de condiciones de trabajo? Una jornada que sea humana, que no trabajen como trabajaban a principios del siglo XX, más de 16 horas por día. Una jornada en la que puedan tener días de descanso para poder reposar, para poder recuperar energías, pero también para poder convivir con sus familias. Un salario remunerador, justo, suficiente. Un salario que le permita tener tranquilidad para dar satisfacción a sus necesidades y a las necesidades de su familia. Eso es lo que protege el derecho del trabajo. Y en el artículo 123 constitucional, que es uno de los más extensos de nuestra Carta Magna, se consagran dos apartados. El apartado A, que regula las relaciones de los trabajadores al servicio de empresas privadas. Y el apartado B, que regula las relaciones de todos los trabajadores que laboran para el Estado en el servicio público, sea en el ámbito federal, local o municipal, a los que comúnmente se les denomina servidores públicos o burócratas, porque reciben una paga, reciben un salario por parte del Estado. Todos quienes en esta mañana están aquí presentes son servidores públicos porque reciben un recurso, un pago del Estado. Un pago del Estado por la prestación de un trabajo que realizan para el mismo Estado, para cumplir con una función. En este caso, la función de todas y de todos, pues es la función docente. Y por esa función docente o administrativa que realizan al interior de la Secretaría de Educación, es que reciben un pago, al que se le llama salario, pero que proviene de recursos públicos, de recursos del Estado. A su vez, el apartado A del artículo 123 constitucional tiene una ley reglamentaria a la que se le llama Ley Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir una ley reglamentaria?
Una ley reglamentaria es aquella que regula de manera más profunda, de manera más extensa, todo el contenido de un artículo constitucional en este caso. Por lo tanto, el apartado A se reglamenta con la Ley Federal del Trabajo y el apartado B se reglamenta con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero además en cada entidad federativa se tiene que promulgar una ley de los trabajadores al servicio del Estado. En el caso de Michoacán, la ley se denomina Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios. ¿Y a quiénes va a regular esta ley? A los trabajadores que tienen plaza estatal. ¿A quiénes va a regular la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? A los trabajadores que tienen una plaza federal. Por lo tanto, en esa comparación que se está haciendo, el apartado A va a tener la necesidad de integrar a los juzgados laborales. Esto es parte de lo que entró en la reforma a la nueva justicia laboral, a la que me voy a referir en un momento más, mientras que los trabajadores del apartado B tienen que ventilar todos sus conflictos ante los tribunales de conciliación y arbitraje, dependiendo de la categoría que tenga la persona. Si es federal, ante el Tribunal Federal, y si son plazas estatales, ante el tribunal local de la entidad federativa que corresponde. Hecho esto, entonces tenemos que mencionar algo, bueno, pues que a ustedes les es muy familiar. ¿Qué es el derecho burocrático? ¿A qué se refiere el derecho burocrático? Primero que nada, el derecho burocrático va a ser el conjunto normativo encargado de establecer las normas a través de las cuales van a funcionar los órganos del Estado y van a poder tomar decisiones al interior de estos órganos del Estado. Pero lo que nos interesa más conocer en esta mañana es que el derecho burocrático regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, de las personas que laboran al servicio de la administración pública, llamadas burócratas o servidores públicos. Y va a regular todo lo que se refiere a sus condiciones de trabajo, a la manera en la que pueden integrar sindicatos o a la manera en la que se pueden agrupar para buscar la defensa de sus intereses comunes. La forma a través de la cual pueden modificar sus condiciones de trabajo. Porque recuerden ustedes que ustedes tienen, y seguramente deben de tenerlo en físico y deben de haberlo revisado, un documento en el que se hacen constar sus condiciones de trabajo. Cuántas horas deben de trabajar, cuáles son los días que van a tener de descanso obligatorio, cómo es que se van a organizar los programas de capacitación y de adiestramiento, porque también a los profesores, también a las personas que laboran en la Secretaría de Educación, en telégrafos, que laboran en la misma Secretaría del Bienestar, les deben de dar programas o deben de establecer programas de capacitación. ¿Para qué son necesarios los programas de capacitación? Para hacer más eficiente el trabajo de los servidores públicos. Una de las formas de capacitar, sobre todo a quienes prestan un servicio a la comunidad o a quienes tratan con público, es las relaciones humanas. Es cómo tratar a los usuarios del servicio que ustedes prestan. Quizá ustedes puedan decir, bueno, nosotros no tenemos trato con el público en general. Por supuesto que sí. Quienes están al frente de un grupo tienen trato con sus niños. A lo mejor ustedes podrían decir, no, pero nosotros ya no necesitamos porque yo estudié la licenciatura, yo tengo la maestría, yo tengo el curso de geografía o tengo el curso de matemáticas. Pero hay que tomar cursos también dentro del programa de capacitación de cómo entender a los niños, de cómo saber que el niño de hoy no piensa igual que el niño de hace 15 años, que al niño de hoy no lo puedes tratar como lo tratabas hace 15 años, porque el niño de hoy es un niño que tiene acceso a los celulares, a las computadoras, a los ordenadores electrónicos, y a veces el niño de hoy sabe más que el maestro. Y
y te deja impactado porque dices, ¿y ahora cómo voy a hacer con este niño? Pues por eso, dentro de los sindicatos se deben de organizar programas de capacitación para que los maestros también puedan ser empáticos con los niños y les puedan ayudar. Y algo muy importante que creo se debe de considerar en los programas de capacitación es temas relacionados con valores. Algo que lamentablemente ahora, no solamente en el rubro educación, sino en todos, se está dejando de lado. Es muy difícil de entender que aunque se diga que el humanismo es el que debe de regir nuestras relaciones personales, lo que menos estamos ejerciendo en nuestras relaciones personales es justamente el cumplimiento de los códigos de ética, que no necesariamente tienen que estar escritos, pero que hablan del respeto que le debo al otro, a la otra persona, de la tolerancia que debo de tener respecto a cómo piensa o a lo que dice el otro. Valores como la honestidad, que una cosa es decir soy honesto y otra cosa es demostrar la honestidad. Y ustedes, desde su ámbito laboral, en esa función que llevan a cabo con las niñas y los niños en la primaria, con los jóvenes y las jóvenes en la secundaria o en el jardín de niños, necesitan infundir esas acciones donde no les digan el valor del respeto significa esto, no, sino con su ejemplo les digan cómo se tienen que respetar entre unos y otros. Y justo, bueno, pues eso se puede hacer dentro de los programas de capacitación. Pero también, bueno, pues es importante que podamos nosotros identificar que el derecho del trabajo y el derecho burocrático tienen muchas coincidencias, ¿no? Primero, pues ambos constituyen un derecho social. ¿Pero por qué constituyen un derecho social? Pues muy simple, porque regulan las relaciones de un sector de la población, de una clase. Somos una clase, somos la clase trabajadora, somos la clase obrera. Bueno, nosotros no, pero hay otros que se les llama la clase obrera. Y nosotros, y miles de personas más como nosotros, somos los que sacamos adelante a nuestro país. Porque somos el sector productivo, el sector que trabaja. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra actividad, gracias a nuestro trabajo, seamos trabajadores de empresas privadas o seamos trabajadores al servicio del Estado, nuestro país avanza, la economía se fortalece, el país crece, el país tiene actividad económica. Nosotros somos los que hacemos un país. Por eso hay que fomentar el trabajo, hay que fomentar que hagamos algo, que logremos salir adelante, no que estiremos la mano y que esperemos que el dinero nos caiga a manos llenas, sino trabajar por construir un mejor futuro para nosotros y para nuestras familias y para los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Para ellos es para quienes tenemos que trabajar y enseñarlos a trabajar. Por eso es un derecho social. Pero también ambos, tanto el derecho burocrático como el derecho laboral, constituyen o están conformados por normas que protegen a la clase trabajadora, a la que se le reconocen derechos a los que ya me refería hace un momento: el derecho a un salario digno, el derecho a una jornada de trabajo justa, el derecho a recibir capacitación o adiestramiento, el derecho a tener días de descanso. Por eso protege, porque la idea es que este derecho cubra o atienda las necesidades de la clase trabajadora y dignifica la persona del ser humano, el trabajo, porque el trabajo nos hace grandes. Decía Carlos Marx que lo único que hace a las personas diferentes a los animales es que nosotros podemos hacer trabajo y los animales no. Por mucho que nosotros seamos animalistas y que queramos a los animales nunca van a poder trabajar. Y nosotros somos los seres que nos diferenciamos de los animales, pues eso, porque trabajamos, ¿no? Bien, pues continuando con esta presentación, quiero decirles
que es bien importante abordar el tema de los derechos humanos. Hace un momento decía que en esta presentación se tiene que abordar qué son los derechos humanos. Pues es un conjunto de elementos subjetivos y universales. Subjetivos porque no los podemos ver, no los podemos tocar. Universales porque son para todos. La libertad, la tolerancia, el respeto, la vida. ¿Qué es la vida? Pues es algo subjetivo, pero que a todos nos corresponde. Ese derecho de poder vivir, que implica respirar, que implica tener todos nuestros sentidos y poner en actividad todos nuestros sentidos, el auditivo, el visual, el del tacto. Entonces, esos derechos humanos les corresponden a todas las personas, pero además son indispensables e inalienables. Es decir, no se nos pueden quitar, no se nos pueden disminuir, no nos podemos desprender de ellos. Pero además, los derechos humanos tienen por objeto la protección de la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? La dignidad humana es esa capacidad que tenemos las personas de ser valiosas por el solo hecho de existir. De ser valiosas y de ser diferentes a todas las demás. Pero cada una de las personas, además de ser diferente entre sí, vale. Vale porque razona, vale porque se comunica, vale porque trabaja, vale porque escucha, porque puede decidir. Y una persona es el ser que mueve el mundo. Hay filósofos que al hablar de la dignidad humana dicen que el centro del universo es la persona, porque es el ser diferente de los demás. Ahora ya hay teorías diferentes donde dicen que no puede ser el hombre el centro del universo, pero pues el hombre es ese ser capaz de llevar a cabo un cambio sustancial en nuestra vida. Un cambio sustancial, ¿por qué? Pues porque gracias al intelecto, gracias a la razón, el hombre ha logrado ahora comunicarse de una manera increíble gracias a los avances, a los descubrimientos científicos y tecnológicos. Por eso es que la dignidad es ese atributo que a todas las personas nos corresponde. Ahora bien, el trabajo es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado debe garantizar los derechos en favor de las personas que realizan el trabajo. Y ya decíamos, eso está garantizado en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. Es decir, el derecho que tenemos a que nuestro salario sea incrementado cada año, a que se revisen nuestras condiciones de trabajo, a que nos den medicinas como trabajadores en el ISSSTE y a que haya los insumos necesarios para llevar a cabo nuestras operaciones, no es una invención del maestro Astudillo, ni tampoco es un capricho del maestro Alonso. Es un derecho constitucional que emana del artículo 123 constitucional. Es algo por lo que ya lucharon otras personas que nos antecedieron en esta vida y que lograron que se consagrara en la Carta Magna. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, a través de nuestros representantes, que no son solamente ellos dos, sino son todos ustedes, porque ustedes forman parte de la representación de un sindicato, luchar porque se cumplan esos derechos, porque se les otorguen como están establecidos en la Carta Magna, en el máximo ordenamiento normativo de nuestro país. ¿Y cómo van a luchar? Pues mediante la unión, porque la unión hace la fuerza. Y si ustedes se dividen
Y si ustedes buscan, no, es que ya vamos a hacer mejor nuestra corriente, no, es que ya mejor hay que hacer nuestro grupo aparte, eso abona a que el Estado, que es quien funge como patrón, se sienta contento y se sienta tranquilo. Porque mientras ustedes se conflictúan, mientras ustedes debaten que quién es el que va a tener la toma de nota, que quién es el que va a tener la representación, no les van a dar ni medicinas, ni les van a reconocer más plazas para los trabajadores que laboran en el área de educación física. Eso es lo que... ¿Y quién gana? Pues obviamente gana la parte patronal. Gana quien no quiere que esos derechos se nos apliquen. No que se nos reconozcan. Reconocidos están, porque están en nuestra Carta Magna. Nada más necesitamos que se nos apliquen. Y bueno, pues ahí está la relación entre el derecho del trabajo, el derecho burocrático y los llamados derechos humanos. ¿Sí? Bien, pues enseguida, algo muy importante que es muy necesario que lo consideremos es que efectivamente los trabajadores tienen consagrados derechos, pero algo que tenemos que identificar y tener siempre presente es que los derechos humanos de la clase trabajadora dicen no a la violencia laboral, no al mobbing ni a la discriminación, no al hostigamiento ni al acoso sexual. Y estas acciones sí atentan contra los derechos humanos, son contrarias a los derechos humanos. La violencia laboral la puede cometer el jefe con el subalterno, la pueden cometer los compañeros con las compañeras o las compañeras con los compañeros. La pueden cometer las maestras con los niños que trabajan o los maestros con las niñas que trabajan. Es decir, la violencia laboral no es exclusiva del jefe hacia el subordinado. La violencia laboral se puede dar en cualquiera de las personas que intervienen en una relación de trabajo, sea del ámbito público o sea del ámbito privado. Y en la Ley Federal del Trabajo se habla que no se pueden permitir dentro de las empresas actos de violencia, por supuesto, no solamente dentro de las empresas, ¿no? La violencia es un delito, pero si estamos enfocados a hablar en materia del trabajo, en la relación que existe cuando nosotros prestamos un servicio de manera subordinada, no a la violencia, no al mobbing. ¿Qué es el mobbing? Es esas acciones de burla, de denostación, de minimizar al otro, de reírnos del otro, de decir es tonto o es tonta, no sabe. Hazle, al cabo que no va a pasar nada. O también aquellos actos de indiferencia que realizan unas personas con otras. ¿Te hablan? No le contesto. Eso es mobbing. Esta ignorancia, que muchas veces, ay, no le hagas caso, déjala, que hable. Eso es el mobbing laboral. Porque son actos en donde se atenta contra la dignidad humana. Discriminación laboral existe y mucho. ¿Y cómo es la discriminación laboral? Pues la discriminación laboral simple y sencillamente es ver a los demás menos por características físicas o intelectuales o por el hecho de ser mujer, porque ¿cómo? Perdón, hay más hombres en esta reunión, pero ¿cómo nos dan lata? ¿Cómo nos dan lata las mujeres? Porque pensamos igual que ustedes o a veces hasta mejor. Y además, esos actos de discriminación atentan contra nuestra esencia, contra nuestra dignidad, porque sí nos perjudican, pero también
no es nada más la discriminación de los hombres hacia las mujeres. También a veces las mujeres discriminamos a los hombres. ¿Y saben cuándo mucho? Voy a hacer un poco comercial, que no lo traía preparado. Pero cuando estuve en Ciudad Hidalgo, en la dirección del campus de Ciudad Hidalgo, uno de mis secretarios, un joven de 25 o 22 años, va y me dice: oiga, directora, es que mire, tal estudiante me dijo que yo soy, o sea, puras cosas así denostativas para un hombre. Y dije: ¿por qué te dijo eso? Pues es que me invitó a salir, pero yo no quiero salir. Ya ve, maestra, pues que me acabo de casar. Ya ve que me acabo de casar y pues no, yo cómo le voy a hacer eso a mi esposa. Un muchacho joven, un muchacho noble. Y las chicas, y eso, por eso digo que no es nada más de los hombres hacia las mujeres. Y las chicas, ¿qué dicen las chicas cuando el joven, o en este caso, qué dicen las mujeres cuando el hombre no quiere aceptar salir o aceptar alguna relación? Es 4 letras. Y empieza con J la primera. Eso le dicen, eso es la manera en la que nos expresamos. Y eso es un acoso sexual y hostigamiento laboral. Son conductas que también se deben de prohibir, que también se deben de evitar. Y estas 3 cuestiones, o estos 3 recuadros, lo que dicen los 3 recuadros, tienen su base en la educación. Pero no se preocupen, no es en la educación que se da en la escuela, es en la educación que se da en el hogar. Ahí es donde está el origen de estos graves problemas que tenemos, ¿no? Luego, pues, bueno, podríamos hablar muchas más cosas de eso, pero pues la idea no es esa, ¿no? La nueva justicia laboral en México. Les hablaba yo que han escuchado mucho quizá de la nueva justicia laboral y de la nueva justicia laboral. México tiene una nueva justicia laboral, sí. La Constitución mexicana incorporó, como ya lo comentamos, en 1917 el artículo 123. Después, la primera ley reglamentaria del artículo 123 se promulgó en 1931. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado en 1960. Después, en 1970, la segunda Ley Federal del Trabajo, que derogó a la de 1931. Nuestra Ley de Trabajo que nos rige para el apartado A es de 1970. La que rige a los trabajadores al servicio del Estado es de 1960. 6-0. ¿Han tenido reformas? Sí. La ley burocrática menos, la ley federal del trabajo más. Y la más importante de las últimas fechas fue la que entró en vigor el 1 de mayo, hoy hace exactamente 5 años. 1 de mayo de 2019 entró en vigor lo que le llaman la nueva justicia laboral. ¿Y en qué consiste la nueva justicia laboral? Bueno, pues primero, en la implementación de un nuevo proceso laboral a cargo de tribunales. Antes existían las juntas de conciliación y arbitraje, integradas por representantes obreros, por representantes patronales y por un presidente que era designado directamente por el titular del Poder Ejecutivo Federal o local. No más existen ya las juntas federales, las juntas de conciliación y arbitraje, y la federal y las locales. Ahora existen los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales de las entidades federativas, encabezados por un juez, que es un juez con experiencia, con conocimientos para resolver, aplicando la norma a los casos concretos o particulares, cuando existen conflictos de trabajo derivados de una relación laboral. Estoy hablando de los trabajadores que se rigen por el apartado A. Esto no incluye a la clase de los burócratas. Otro aspecto que incluye esa justicia laboral
es la ponderación de la libertad y la democracia sindical, que se hizo un poco extensivo para los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado. Algo que no podemos negar, ni tampoco cerrar los ojos, es los graves problemas que han generado ciertas dirigencias sindicales. Eso no lo podemos negar. Y yo, pues la verdad, hablo, porque estoy hablando desde un foro académico, y por eso tengo ese derecho a poder manifestar no solamente cuestiones viables, cuestiones positivas, sino también cuestiones que nos han afectado. ¿Y qué nos ha afectado como clase trabajadora? Los líderes corruptos, los líderes deshonestos, los líderes mañosos y los líderes que no permiten que la clase trabajadora en general obtenga el reconocimiento real de sus derechos. Por esa razón, esa reforma incluyó la ponderación de la libertad y la democracia sindical. Pero algo que de verdad lo comentaba al inicio de la charla con los maestros, algo que ha sido muy penoso es que gracias a esa ponderación de la libertad sindical y de la democracia sindical, han desaparecido más de 3,000 contratos colectivos de trabajo de los trabajadores que se rigen por el apartado A. ¿Por qué? Porque no han cumplido con la votación que tienen que hacer los trabajadores para avalar el contrato colectivo. Y por una razón muy simple, porque la base desconocía la existencia de esos contratos colectivos de trabajo. Entonces, en las empresas supuestamente había contratos colectivos de trabajo, supuestamente, digo, entre comillas, estaban registrados sus contratos colectivos de trabajo, pero lo más grave es que por los líderes charros sindicales, esos sindicatos estaban nada más disfrazando las supuestas condiciones de trabajo plasmadas en los contratos colectivos de trabajo, y la base ignoraba que existían esos contratos, cuando la ley dice, para que los contratos puedan tener legitimidad, necesitan la base avalarlos. Y pues la base no fue a votar. ¿Por qué? Porque la base ignoraba que existían los contratos colectivos de trabajo. Entonces, eso es algo que ha impactado, y ha impactado no positivamente, ha impactado negativamente, por supuesto, en perjuicio de la clase trabajadora, pero quizás sí para acabar con la deshonestidad de ciertos líderes que se aliaban con el patrón, pues para hacer creer que había contratos colectivos de trabajo. Y otro punto muy importante de esta nueva justicia laboral fue la creación de un centro al que se le denomina Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro federal es el encargado de registrar los sindicatos, de otorgar la constancia de representatividad, que no es lo mismo que la constancia de registro. Ojalá que haya oportunidad después, en otro momento, de explicarlo, porque ahorita nos entretendríamos mucho, pero esto es un tema también muy interesante. Pero otorga constancia de registro, constancia de representatividad a los sindicatos, registra a los contratos colectivos de trabajo y lleva a cabo, a través de personas especializadas, la conciliación de las partes que están en conflicto, para evitar que el asunto llegue a los tribunales laborales, ¿no? Porque normalmente hablo del apartado A, no de los trabajadores al servicio público, sino de los trabajadores al servicio de empresas privadas. Los conflictos terminan pagándole lo que a los trabajadores les corresponde. Así es como terminan los conflictos laborales, ¿no? Dándoles lo que en justicia es lo que les corresponde, y así terminan. Por eso, la utilidad de la función del Centro Federal de Conciliación y Justicia Laboral. Y el último punto de esa reforma fue el que obliga a que dentro de las empresas se generen entornos laborales libres de la violencia. Y para ello, todas las empresas deben de crear sus llamados códigos de ética. El problema es que tienen los códigos de ética,
pero conocen en qué consiste, luego las personas, ni los trabajadores, ni los patrones saben en qué consiste. Y lo peor, no cumplen lo que ahí dice. Entonces, pues están ahí nada más, pero están de adorno. Hay que trabajar en esa parte, ¿no? Pero en esos 4 puntos se resumen la nueva justicia laboral. Ahora, bueno, pues viene algo que me importa mucho y que ya voy a terminar, ya para que no se desesperen. Ya faltan 5 minutos, yo podría decir ya para no enfadarlos, pero creo que ya con esto terminamos, ¿no? Retos del derecho burocrático ante una nueva cultura laboral. Ya vimos cuál es la nueva cultura laboral, ¿no? ¿Y cuáles son los retos del derecho burocrático? Ya se puso el otro color, sabrá Dios por qué. No sé por qué, pero bueno. Lograr procesos ágiles, certeros y transparentes. ¿Qué pasa con ustedes cuando tienen conflictos laborales? Que tardan hasta 5 años. Porque hoy presentaron la demanda y en 1 año y medio apenas se acuerda su demanda que presentaron. ¿Sí o no sucede eso? ¿Sí o no les pasa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer tomando como base la nueva cultura laboral? Pugnar porque haya procesos ágiles, porque haya procesos certeros y transparentes, donde las personas que están en los tribunales tengan compromiso y responsabilidad en la función que están haciendo. ¿Qué se trata también? Bueno, pues reestructurar la forma de elegir a las mesas sindicales, a las mesas directivas. La forma de elegir, ¿por qué? Pues ¿cómo van a reunir a los 3,000 trabajadores en una sola asamblea? O sea, eso ya no es muy práctico, ¿no? A lo mejor nada más podría hacerse como ahora lo maneja la nueva ley, o la ley laboral para los trabajadores del apartado A, señalar 3 días o 4 días para que las partes vayan, eso sí, de manera personal, el trabajador, libre, directa y secreta, para evitar esos problemas. Que el voto se ejerza libre, personal, de manera directa y de manera secreta, ¿no? Eso es uno de los retos que tienen ustedes como trabajadores al servicio del Estado. Que se pondere la conciliación obligatoria, que sea obligatoria la conciliación, pero no con la persona que lo hace de manera ya como máquina, ¿no? O sea, que ni siquiera pugna porque haya una real negociación, no. Que los conciliadores sean personas con perfil de medios alternativos de solución de controversias. En materia jurídica, ya es un área de especialización. El área de la conciliación con especialidad en solución de conflictos, ¿sí? Ya es a lo que abona no solamente la cultura laboral, la justicia en general dentro de nuestro país, habla de la mediación, de la conciliación, pero para ello necesitamos que existan personas, operadores, dentro de los órganos de justicia que realmente cumplan con esa función de conciliar para poder resolver los conflictos, ¿no? La creación y el cumplimiento de códigos de ética es necesario, ¿no? Quizá en todas las escuelas hay el código de ética, en todas las escuelas lo tienen, el sindicato lo tiene. ¿Lo conocen? ¿Se han puesto a analizarlo? ¿Se han puesto a ver si realmente se está cumpliendo y de qué medios se van a valer para que se pueda cumplir? Eso no se ha hecho y bueno, pues es uno de los retos, ¿no? Yo les puse solamente 4 retos, pero bueno, puede haber más. Ahora bien, el derecho burocrático puede y debe mejorarse. Eso es constante, eso no es de hoy a mañana, ¿no? Esto es mediante una serie de pasos. Pero ¿qué requerimos o qué pasos son los que nos serían útiles? La eficiencia en los procesos administrativos al interior de sus empresas, al interior de sus centros de trabajo. Que sea eficiente. Que el director no me esté acosando todo el tiempo. Que el director sepa cuáles son sus funciones y cuáles son las mías. Que en el área de pagaduría o en el área de nóminas, pues cada quien sepa cuáles funciones le corresponden y eso va a ser más eficiente la relación o el vínculo. Que se identifiquen oportunidades de mejora,
Que ese escalafón no sea para mi hijo o para mi compadre o para el amigo de mi vecina. Que sea para que realmente la persona que tiene los méritos, la experiencia, el conocimiento. Que se simplifiquen trámites, que no seamos tan burocráticos, que cuando vayas al ISSSTE no tengas que llegar desde las 3 de la mañana, por ejemplo. Que se agilicen las tomas de decisiones y que quien tome decisiones sepa tomar las decisiones, porque eso se necesita. Cuando estás en un cargo directivo, ¿te vas a hacer de muchas enemistades? Tristemente, ¿qué creen? ¿Por qué? Porque sabes tomar decisiones. Porque sabes decir sí cuando es sí, o no. O te vas cuando ya no le cuenta no. Entonces, hay que saber tomar decisiones y hay que agilizar esa toma de decisiones, ¿no? Y algo súper necesario, actuar con ética, con valores, pensando en que debo de respetar al otro, en que debo de ser tolerante, en que si esto no es mío, no lo debo de tomar, porque no me pertenece. La honestidad, el compromiso, si tengo que llegar a una hora, pues tengo que llegar a esa hora, y si tengo que salir tengo que salir a esa hora, y el compromiso, ustedes lo tienen, ustedes están mostrando el ejemplo, porque muchos de esos valores necesarios para lograr avanzar y para lograr caminar hacia adelante y mejor, los tienen ustedes, y por eso creo que están aquí. El cambio siempre es posible y necesario para evolucionar positivamente. No son transformaciones, son cambios. Son cambios para avanzar y mejorar nuestra calidad de vida. Y mejorando nuestra calidad de vida, mejora nuestro entorno. Y vuelvo, y lo mismo que acabo de mencionar. Actuar con ética y valores permitirá alcanzar la diferencia, dignificando al trabajador en su faceta de servidor público. Así es que, pues concluyo, deseándoles un feliz día. Muchas gracias, pues agradezco al maestro Astudillo, al maestro Dimas, y pues a cada uno de ustedes por la paciencia, y espero que no hayan estado muy aburridos, y ojalá que haya oportunidad de platicar en otro momento. Los trabajadores de la educación demandamos defensa y aplicación del artículo 3 constitucional. Mayor presupuesto, mejor educación. La base presente, unidad y combativa por las demandas del CENTE. ¡Viva el CENTE! ¡Viva los trabajadores de la educación! ¡Viva! ¡Viva la sección 18 del CENTE en Michoacán! ¡Viva! A continuación tenemos la entrega de reconocimientos. Le vamos a pedir al compañero maestro Fernando Quiroz, pase al frente, por favor. Antes, quiero agradecer también la presencia de nuestra amiga, la licenciada María de Lourdes Paniagua, secretaria general de SAT de Hacienda. Bienvenida, compañera. Gracias.
La Comisión Ejecutiva de la sección 18 del CENTE otorga el presente reconocimiento a la doctora Tania Aide Torres Chávez por su destacada participación como oradora en la conferencia magistral El Derecho Burocrático ante la Nueva Justicia Laboral, en el marco del Día del Trabajo. Su contribución es una inspiración en la defensa de los derechos laborales y en la lucha sindical de las y los trabajadores de la educación en Michoacán. Firma maestro Héctor Astudillo García, presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 18 del CENTE, Morelia, Michoacán. Voy a tomar el micrófono porque creo yo que la doctora acaba de dar algo en su conferencia actualizado, porque los trabajadores, los líderes, que son todos ustedes representan a los maestros en las regiones, los líderes sindicales de la federación, en conjunto con el maestro Astudillo como líder del CENTE, queremos felicitar. La verdad, comentábamos con la compañía de bienestar cómo quisiéramos de veras tomarla y llevarla a cada uno de los sindicatos y abrir los ojos. Si hoy los trabajadores de la educación de veras tomen en cuenta que realmente lo que hizo hoy la conferencia, yo les quiero decir, yo estudié Derecho, soy maestro con orgullo y nunca he negado que he sido maestro, pero hoy me doy cuenta, ¿verdad?, que la doctora está actualizada, está realmente enseñándonos qué debemos hacer los trabajadores. Y aquí está la muestra, hay que tomarla, hay que pedir que nos acompañen en este liderazgo sindical que existe en Michoacán, que debemos retomar, porque sí necesitamos la defensa y buscar soluciones con los patrones, es real, ¿sí? Y los trabajadores deben poner algo de nuestra parte. Maestro Astudillo, maestro Dimas, de veras los quiero felicitar a ustedes por haber invitado a la doctora a una gran conferencia que de veras quisiéramos multiplicarla. Eso es el inicio, podemos lograrlo. Muchísimas gracias, doctora. A nombre de la dirigencia estatal, del magisterio michoacano, el magisterio michoacano está aquí, porque está en la representación de todo el Estado y con un excelente líder que lleva las riendas de la sección 18 del CENTE y el gran apoyo de nuestro maestro Dimas Agaón. El aplauso, le agradecemos una conferencia magistral. Exigimos salario digno, seguridad social de calidad y con calidez. Demandamos nuestro derecho al ejercicio del diálogo social y a la bilateralidad en la relación laboral. Exigimos el despegue salarial para maestras y maestros. Pido con respeto y atención al maestro Dimas Agaón Hernández, representante personal en Michoacán, de nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, nos dé su mensaje ante este importante evento.
gracias. Después de escuchar la participación de la doctora Tania, una conferencia magistral, nos deja muy alta la marca para nuestra participación. Es difícil participar después de su participación porque nos ha dado una cátedra de lo que realmente interesa a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Lo que decía el maestro Quirós, y lo felicito por las palabras que dijo en nombre de la Federación de Sindicatos aquí presentes, sus líderes, que agradecemos que siempre esté de la mano trabajando con nuestra organización sindical, siendo parte de. Pero reconocer que haya hecho ese espacio precisamente el día 1 de mayo, cuando pudo, sin duda alguna, atender algunas otras cuestiones de carácter personal. Ella solidariamente, la doctora Tania, atendiendo la invitación que el maestro Héctor Astudillo García, nuestro presidente de la Comisión Ejecutiva, gran amigo, a quien apreciamos como amigo y a quien saludamos como hermano en la clase trabajadora, y quien se ha preocupado por innovar. Miren qué fácil hubiera sido citarnos allá en la Plaza del Caballito, caminar 300 metros, decir algunas palabras y decir: ya cumplimos, vámonos. Pero ¿qué efecto tendría eso? ¿Qué efecto real tendría eso para el beneficio de nuestros compañeros y de nuestras compañeras? Hacer este foro, esta conferencia, nos abre los ojos para ver que, a pesar de la mucha preparación que aquí hay, sin duda alguna, tenemos muchas cosas por aprender. Hay muchas cosas que ignoramos, que desconocemos, y cuando tiene uno este regalo que el día de hoy nos hace, uno quisiera no tenerlo para nosotros solamente, sino que uno quiere, lo que decía el maestro Quirós, compartirlo, que llegue a la mayor cantidad de compañeras y compañeros, y que juntos participemos de esta nueva lucha. La marcha, el plantón, la huelga de hambre, los brazos caídos, son mecanismos de lucha que no se descartan. La huelga, pero también el prepararnos, el capacitarnos, el bien orientar a los compañeros y a las compañeras, nos hace fuertes como sindicalistas. El maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el día de ayer cerró los festejos del 80 aniversario de la fundación de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la develación de un billete de lotería que fue a nivel nacional dado a conocer a todos los compañeros y compañeras. El sorteo será el 3 de mayo y lleva impreso la imagen de la razón de nuestro trabajo, de los niños y de las niñas, de los jóvenes del país. Nos sentimos orgullosos de cumplir 80 años. Sabemos como sindicato que el siglo pasado fue un siglo de consolidación de instituciones, que en la época de la pandemia a los trabajadores de la educación no nos fue tan mal, no en la cuestión de salud, sí en la cuestión laboral, porque seguimos negociando el incremento salarial, porque no hubo ningún despido de nuestros compañeros trabajadores, porque a pesar de las dificultades que atravesó el país, logramos incrementos salariales por encima del índice inflacionario. Y todo eso gracias a lo que aquí se ha ponderado muchísimo: la unidad de los trabajadores, la fortaleza que nos da la presencia de ustedes en días como este,
la fortaleza que nos da que en cada región nuestras compañeras y compañeros se acerquen a ustedes, sabiendo que el trámite que ustedes les van a hacer no les va a costar un recurso económico. No vamos a lucrar con la necesidad de nuestra gente. No vamos a abusar, como lo hacen algunas otras expresiones, que quieren cobrar por la gestión que realizan, porque aquí hay honestidad, porque aquí hay respeto para nuestras compañeras maestras, porque tratamos de erradicar la violencia laboral que aquí se ha manifestado, porque tratamos de erradicar también los diferentes tipos de acosos que se dan tal vez en algunas de las instituciones o con las alumnas o con los alumnos. Yo quiero reconocer este gran esfuerzo que el día de hoy se hace, decirles que tenemos muchas cosas por hacer todavía, el llamado a la unidad y que todo lo que está en la agenda que en este momento compromete, y yo quisiera centralizar en 2 puntos básicos: la derogación de la Ley General del Servicio para la carrera de las maestras y los maestros, la derogación de esa ley y de la UCICAM, que tantos problemas nos ocasionan con nuestros compañeros. Esa postura es firme de nuestra dirección nacional y está hermanada con la propuesta que el maestro Héctor Astudillo ha defendido en todos los foros. Y la otra, regresar al régimen solidario del Fondo de Pensiones. Esas cuentas individuales que han puesto en jaque a nuestros compañeros, quienes han tenido la mala fortuna ya de retirarse por cuentas individuales, hoy en día están sufriendo, y nosotros, solidariamente con ellos, tenemos que preocuparnos por qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Por último, quiero recordar las palabras de John F. Kennedy en un libro que escribió y que decía: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Yo quiero parafrasear eso y decirles a mis compañeros y a mis compañeras trabajadoras de la educación: no se pregunten qué puede hacer su sindicato por ustedes, pregúntense qué pueden hacer ustedes para fortalecer su sindicato. Por la educación al servicio del pueblo, CENTE unido jamás será vencido. CENTE unido jamás será vencido. CENTE unido jamás será vencido. Unidad, 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 unidad. Gracias, compañeros y compañeras. De nuestra parte, agradecemos la presencia. Este día 1 de mayo queda en la historia de la sección 18 del CENTE. Un orgullo ser CENTE. El maestro Enrique, clausura, y después de esto hacemos la foto grupal, por favor. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la Comisión Ejecutiva de la sección 18, agradecemos su presencia y participación en este evento de conmemoración y reconocimiento a los grandes personajes que, sin temor a las consecuencias, levantaron su voz en la exigencia de mejoras laborales. Agradecemos a nuestra flamante conferencista, la doctora Tania. Agradecemos al presidente de la Federación Democrática, así como a los líderes que la conforman, su presencia en este evento.
que en este momento damos por terminado. Gracias a todos, gracias por su participación. Tengan ustedes muy buenas tardes.